Esperanza tenía solo 8 años cuando escuchó por primera vez la palabra que marcaría para siempre su infancia. Nadie. No era un apodo. Era como realmente la llamaban. Los maestros guardaban silencio cuando levantaba la mano. Sus compañeros se reían cuando intentaba hablar. Nadie se sentaba a su lado en la cafetería. Era invisible, despreciada, humillada todos los días en esa escuela, simplemente por ser huérfana y pobre. Pero lo que nadie imaginó, ni por un segundo, fue que esa niña callada, de mirada baja y uniforme remendado, algún día regresaría a ese mismo lugar. Y cuando regresó, todo cambió. Porque hoy, en esa misma escuela donde la llamaban nadie, todos pronuncian su nombre con respeto. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que creíste que no valías nada? ¿Tan invisible que dudaste si realmente existías? Porque eso fue exactamente lo que vivió Esperanza cada día de su infancia. Y lo más triste es que no fue un accidente, no fue un malentendido, fue una crueldad deliberada, sostenida y silenciosa que marcó su alma de una forma que nadie debería experimentar jamás. Esta es una de esas historias de injusticia infantil que te rompe por dentro, pero que al final te recuerda porque la fe y la perseverancia pueden transformar incluso el dolor más profundo en un milagro inesperado. Imagina por un momento que eres una niña de apenas 7 años. Acabas de perder a tu madre, la única persona que te abrazaba y te decía que eras especial. Tu padre nunca estuvo ahí. Te llevan a un orfanato donde las noches son frías y las paredes grises parecen absorber cualquier rastro de alegría. Cada mañana caminas sola hacia la escuela, con zapatos rotos y un uniforme que no es tuyo, que te queda grande y huele a naftalina. Llegas al salón de clases esperando, aunque sea por un instante, ser tratada como los demás niños. Pero en lugar de eso, escuchas risas, escuchas burlas, y escuchas un nombre que no es tuyo, pero que todos repiten como si lo fuera, nadie. Esa fue la realidad de Esperanza. Una niña huérfana que no solo perdió a su familia, sino que también perdió su identidad frente a los ojos de quienes deberían haberla protegido. Los maestros desviaban la mirada cuando la veían entrar. Los compañeros de clase la señalaban y se reían de su ropa remendada, de su silencio, de su pobreza. Nadie la defendía. Nadie la escuchaba. Y lo peor de todo es que ella empezó a creerse esa mentira. Empezó a creer que realmente era nadie. Pero aquí es donde esta historia emocional toma un giro que probablemente no esperas. Porque mientras el mundo la rechazaba, mientras la humillación se volvía parte de su rutina diaria, algo dentro de Esperanza se negaba a morir. Era una chispa pequeña, frágil, casi invisible, pero estaba ahí. Una fe inquebrantable que le susurraba en las noches más oscuras que su vida no podía terminar así. Que su nombre tenía que significar algo. Que su existencia no podía ser en vano. Y esa fe, ese fuego interno que nadie veía, fue lo único que la mantuvo de pie cuando todo gritaba que se rindiera. Cada insulto, cada risa cruel, cada día de soledad en el patio de la escuela, todo eso se convirtió en combustible para una promesa silenciosa que ella se hizo a sí misma: un día voy a regresar. Y cuando lo haga, ningún niño se sentirá como yo me siento hoy. Ahora quiero que te quedes conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que está a punto de pasar no solo te va a emocionar, te va a hacer cuestionar todo lo que crees saber sobre la justicia, la redención y el poder de una sola persona para cambiar el mundo. Porque Esperanza no solo sobrevivió a esa injusticia, no solo superó el dolor, ella volvió. Y cuando volvió, transformó ese mismo lugar que la destruyó en un santuario de esperanza para cientos de niños que, como ella, necesitaban creer que sus vidas importaban. Pero antes de llegar a ese final que hace llorar, necesitas conocer cada detalle de su sufrimiento. Porque solo entendiendo la profundidad de su dolor podrás comprender la magnitud del milagro que estás a punto de presenciar. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que Esperanza merece ser escuchada, deja un comentario aquí abajo con la palabra esperanza y comparte este video con alguien que necesite recordar que su vida tiene propósito. A veces, una historia como esta es todo lo que alguien necesita para seguir adelante.
Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser contadas, y tú mereces escucharlas. Ahora sí, volvamos a Esperanza. Porque lo que ella vivió en esos años de escuela no fue solo bullying pasajero o burlas de niños. Fue algo mucho más profundo y devastador. Era una exclusión sistemática, un rechazo colectivo que le gritaba todos los días que su existencia era un error. Cada mañana, cuando cruzaba las puertas de esa escuela, sentía como el aire se volvía más pesado. Los pasillos parecían más largos. Las miradas de desprecio se clavaban en su espalda como agujas invisibles. Y lo más doloroso no era solo lo que los niños decían. Era el silencio de los adultos. Los maestros que veían todo y no hacían nada. La directora que ignoraba las quejas del orfanato. El sistema entero que la miraba como un número más, como un caso perdido, como alguien que no merecía atención porque, al fin y al cabo, era solo una niña huérfana sin familia que la defendiera. Pero en medio de toda esa oscuridad, había algo que nadie podía ver. Algo que Esperanza guardaba en lo más profundo de su alma, y que estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de todos los que alguna vez la despreciaron. Esperanza tenía apenas 7 años cuando su mundo se derrumbó por completo. La muerte de su madre no fue solo la pérdida de una persona, fue la pérdida de todo lo que conocía como seguridad, amor y pertenencia. Su padre, un hombre cuyo rostro apenas recordaba, nunca apareció. Ni siquiera para el funeral. Ni siquiera para decirle adiós. Y así, de un día para otro, esta niña que alguna vez tuvo un hogar, una cama propia y una voz que le cantaba antes de dormir, se convirtió en una más entre tantas en un orfanato olvidado a las afueras del pueblo. El orfanato era un edificio viejo de paredes descascaradas y ventanas que dejaban pasar el frío incluso cuando estaban cerradas. Las noches allí eran largas y silenciosas, pero no del tipo de silencio que trae paz, sino de ese que amplifica cada pensamiento doloroso, cada recuerdo de lo que ya no existe. Esperanza dormía en una cama de metal que crujía cada vez que se movía, bajo una manta delgada que nunca alcanzaba para cubrir todo su cuerpo. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, susurraba el nombre de su madre, como si pronunciarlo fuera la única forma de mantenerla viva. Pero las mañanas eran aún peores, porque cada mañana significaba caminar 40 minutos hasta la escuela, descalza cuando llovía porque sus únicos zapatos estaban tan rotos que se llenaban de barro y le lastimaban los pies. El uniforme que llevaba no era suyo, se lo habían dado en el orfanato, era de otra niña que había crecido o se había ido, y le quedaba tan grande que las mangas le cubrían las manos y la falda arrastraba por el suelo. Esperanza lo remendaba ella misma con hilo que encontraba, tratando de que no se viera tan mal, pero siempre había algo que delataba su pobreza, algo que gritaba en silencio que ella no pertenecía a ese lugar. Y los niños lo sabían. Desde el primer día, lo sabían. Cuando Esperanza llegaba a la escuela, el patio se llenaba de susurros y risas ahogadas. Algunos la señalaban directamente, otros simplemente se apartaban como si su sola presencia fuera contagiosa. Y entonces, alguien gritaba esas 2 palabras que se convirtieron en su identidad forzada, en su estigma, en su condena diaria. Ahí viene nadie. No era un apodo cariñoso. No era una broma inocente. Era crueldad pura. Era la forma en que un grupo de niños, guiados por la inconsciencia de la infancia y la falta de empatía aprendida, decidieron que Esperanza no merecía tener nombre, que no merecía ser vista, que su existencia era tan insignificante que podían borrarla con una palabra. Y lo peor de todo es que los adultos, aquellos que debían protegerla, aquellos que tenían la responsabilidad de intervenir, simplemente miraban hacia otro lado. Los maestros escuchaban las burlas y fingían no hacerlo. Algunos incluso sonreían incómodos, como si el sufrimiento de una niña huérfana fuera algo inevitable, algo que no valía la pena confrontar. Había una maestra en particular, la señora Domínguez, que cada vez que Esperanza levantaba tímidamente la mano para responder una pregunta, desviaba la mirada y elegía a otro estudiante. Cada vez, como si Esperanza fuera transparente.
como si realmente no estuviera ahí. Esperanza aprendió rápido que su voz no importaba. Aprendió que levantar la mano era inútil. Aprendió que intentar participar solo traía más risas, más humillación, más dolor. Así que dejó de intentarlo. Se sentaba en la última fila, en el rincón más alejado de la ventana, con la cabeza baja y los ojos fijos en su cuaderno gastado. Escribía en silencio, copiaba las lecciones que alcanzaba a ver desde tan lejos, y trataba de volverse tan pequeña, tan invisible, que tal vez, solo tal vez, dejarían de lastimarla. La hora del almuerzo era su peor pesadilla. Mientras los demás niños corrían al patio, formaban grupos, compartían comida y risas, Esperanza buscaba el rincón más escondido detrás del edificio, donde nadie pudiera verla. Sacaba el pedazo de pan y la fruta pequeña que le daban en el orfanato, y comía despacio, masticando cada bocado como si eso pudiera llenar el vacío que sentía en el pecho. Las risas de los otros niños llegaban hasta donde ella estaba, y cada risa era como un recordatorio de que ella no era parte de nada, de que estaba sola en un mundo que parecía diseñado para rechazarla. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía ver detrás de esos ojos tristes y esa postura encorvada, es que dentro de Esperanza había algo que se negaba a romperse por completo. Era algo frágil, sí, algo que amenazaba con desaparecer cada día, pero que siempre, de alguna forma misteriosa, se mantenía vivo. Era una fe que no tenía explicación lógica, una creencia profunda, casi irracional, de que su vida no podía terminar así, de que había un propósito escondido en todo ese sufrimiento, de que algún día, de alguna manera, todo tendría sentido. Cada tarde, cuando regresaba al orfanato con los pies doloridos y el corazón roto, Esperanza subía a su cama, se acurrucaba bajo esa manta delgada y lloraba en silencio. Lloraba por su madre, lloraba por la infancia que le habían robado, lloraba por el nombre que le habían quitado. Pero después de llorar, siempre hacía lo mismo. Cerraba los ojos, juntaba sus manos pequeñas y susurraba una oración. No era una oración elaborada. No tenía palabras bonitas. Solo decía, gracias por este día. Sé que algo grande me espera. No sé qué es, pero sé que va a llegar. Y esa fe, tan pequeña como un grano de mostaza, tan invisible como ella misma, era lo único que la mantenía viva. Porque Esperanza no sabía que su jornada apenas comenzaba, que cada lágrima derramada en esa almohada gastada estaba sembrando algo que un día florecería de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Si esta parte de la historia te está partiendo el corazón, escribe en los comentarios. Nadie merece esto. Quiero saber qué sientes lo que Esperanza sintió. Los años pasaron lentamente en ese orfanato de paredes grises, pero algo dentro de Esperanza comenzó a cambiar. No fue un cambio visible, no fue algo que los demás pudieran notar, pero era real. Mientras otros niños del orfanato se resignaban a su destino, mientras algunos perdían la chispa en sus ojos y aceptaban que su vida sería siempre así, Esperanza tomó una decisión silenciosa pero poderosa. No iba a permitir que su pasado definiera su futuro. No iba a dejar que las palabras crueles de otros escribieran el final de su historia. Una noche, cuando el orfanato estaba sumido en el silencio y todos dormían, la directora del lugar, la señora Mendoza, una mujer de edad avanzada con rostro cansado pero corazón bondadoso, caminaba por los pasillos haciendo su última ronda antes de dormir. Fue entonces cuando notó una luz tenue que salía de la habitación donde dormían las niñas más pequeñas. Preocupada, abrió la puerta con cuidado, y lo que vio la dejó paralizada por un momento. Allí estaba Esperanza, sentada en el suelo junto a su cama, encorvada sobre un cuaderno viejo y maltratado, escribiendo a la luz de una vela pequeña que parpadeaba con cada corriente de aire. Sus dedos estaban manchados de tinta barata, su rostro mostraba una concentración profunda, y sus labios se movían en silencio, como si estuviera conversando con alguien invisible. «¿Qué haces despierta, niña?», preguntó la señora Mendoza con voz suave pero preocupada. «Son casi las 2 de la mañana. Deberías estar durmiendo». Esperanza levantó la mirada,
y en sus ojos había algo que la directora nunca había visto antes en una niña tan pequeña y tan golpeada por la vida. No era tristeza, no era miedo, era determinación pura, casi feroz, mezclada con una fe inquebrantable que parecía demasiado grande para caber en ese cuerpo frágil. «Estoy escribiendo mi futuro, señora», respondió Esperanza con una voz que, aunque delgada, tenía una firmeza sorprendente. «Un día voy a ser maestra, y voy a hacer que ningún niño se sienta como yo me siento hoy. Voy a asegurarme de que ningún niño sea invisible. Voy a ver a cada uno de ellos». La señora Mendoza sintió un nudo en la garganta. Sonrió con ternura, se acercó y le acarició la cabeza con suavidad, pero por dentro su corazón se partía, porque sabía la realidad, conocía las estadísticas, sabía que las niñas huérfanas, sin familia, sin recursos, sin conexiones, rara vez lograban salir adelante. Sabía que los sueños, por hermosos que fueran, no alimentaban, no pagaban escuelas, no abrían puertas. «Pobre niña», pensó mientras la ayudaba a apagar la vela y la guiaba de vuelta a la cama. «Los sueños no son suficientes en este mundo tan duro». Pero la señora Mendoza no entendía algo fundamental. Esperanza no estaba soñando. Estaba construyendo. No estaba fantaseando con un futuro imposible. Estaba tomando decisiones concretas, haciendo sacrificios reales, eligiendo un camino que requería más fuerza de la que cualquier niña debería necesitar. Porque Esperanza había aprendido algo que muchos adultos nunca comprenden, que la fe sin acción es solo un deseo vacío, pero la fe combinada con trabajo, disciplina y sacrificio, se convierte en destino. Cada día, después de regresar de la escuela donde la seguían llamando nadie, donde las burlas continuaban sin cesar, donde los maestros seguían ignorándola, Esperanza se encerraba en una rutina que ella misma se había impuesto. Mientras otros niños jugaban o descansaban, ella estudiaba. A la luz de velas porque el orfanato no tenía suficiente electricidad para todas las habitaciones, con lápices prestados que devolvía al día siguiente, con libros donados que estaban tan viejos y maltratados que las páginas se caían, pero que ella trataba con el cuidado de quien sostiene un tesoro invaluable. No tenía dinero para cuadernos nuevos, así que memorizaba todo. Repetía las lecciones una y otra vez hasta que quedaban grabadas en su mente. Hacía ejercicios mentales de matemáticas mientras caminaba los 40 minutos hacia la escuela. Practicaba la escritura en la tierra del patio cuando no tenía papel. Leía en voz baja los libros que encontraba en la pequeña biblioteca del orfanato, libros que nadie más leía, libros olvidados que hablaban de historia, de ciencia, de gramática, de todo lo que podía absorber. Los otros niños del orfanato la miraban con extrañeza. «¿Para qué estudias tanto?», le preguntaban. «De todas formas, nadie nos va a dar una oportunidad. Somos huérfanos. No tenemos familia. No tenemos dinero. No tenemos futuro». Pero Esperanza no respondía. No discutía. Simplemente seguía estudiando. Porque había tomado una decisión. Había hecho una elección que iba más allá de la lógica, más allá de las probabilidades. Iba a salir de allí. Iba a convertirse en alguien. No por orgullo, no por venganza, sino para asegurarse de que ningún otro niño tuviera que vivir lo que ella estaba viviendo. Y cada noche, sin falta, antes de cerrar los ojos agotados por el esfuerzo del día, Esperanza juntaba sus manos y susurraba la misma oración que se había convertido en su mantra, en su ancla, en su promesa. «Gracias por este día. Sé que algo grande me espera. No sé cuándo va a llegar, pero sé que va a llegar. Y cuando llegue, voy a estar lista». Los años pasaron. Esperanza creció. Su cuerpo se hizo más fuerte, pero su rostro seguía cargando la tristeza de quien ha conocido el rechazo desde niña. Las burlas en la escuela no pararon. Los insultos continuaron. Los maestros siguieron ignorándola. El sistema siguió fallándole. Pero ella tampoco paró. Cada golpe que recibía, cada lágrima que derramaba, cada vez que alguien la llamaba nadie, ella lo transformaba en combustible. En lugar de destruirla, la fortalecía. En lugar de romperla, la moldeaba.
Hubo momentos en los que estuvo cerca de rendirse. Momentos en los que el peso de la soledad era tan grande que sentía que no podía respirar. Momentos en los que la pregunta, ¿para qué sigo intentando?, resonaba tan fuerte en su mente que casi la convencía de abandonar. Pero siempre, en el último momento, cuando estaba al borde del precipicio, algo dentro de ella se negaba a caer. Era esa fe inexplicable, esa creencia profunda de que su vida tenía un propósito mayor, que todo ese dolor no podía ser en vano. Y entonces, algo comenzó a suceder. Algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría el rumbo de su jornada de una forma que ni siquiera ella podía imaginar en ese momento. Porque la vida tiene una forma misteriosa de recompensar a quienes perseveran en silencio, a quienes siguen adelante incluso cuando nadie está mirando, a quienes construyen su futuro ladrillo por ladrillo, con fe como cemento y sacrificio como fundamento. Si sientes que Esperanza merece algo mejor, escribe en los comentarios. La fe mueve montañas. Esperanza tenía 18 años cuando recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Estaba en el orfanato, ayudando a la señora Mendoza a doblar las sábanas en el patio, cuando llegó una carta certificada. El sobre era blanco, formal, con el sello de la Universidad Estatal en la esquina superior. Sus manos temblaron al abrirlo. Leyó las primeras líneas una vez, luego otra, y otra más, porque su mente se negaba a creer lo que sus ojos estaban viendo. Había sido aceptada. No solo aceptada, sino que le habían otorgado una beca completa para estudiar pedagogía. Una beca que cubría todo: matrícula, libros, alojamiento, comida. Todo. La señora Mendoza, que había sido testigo silenciosa de la lucha de Esperanza durante todos esos años, vio la carta en sus manos y supo de inmediato lo que significaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado. «Lo lograste, niña. Lo lograste», susurró con voz quebrada, abrazándola con fuerza. Y en ese abrazo había años de dolor, de sacrificio, de noches en vela estudiando a la luz de velas, de rechazo transformado en determinación. Esperanza no dijo nada. Solo lloró. Lloró por todo lo que había pasado. Lloró por su madre que no estaba ahí para verlo. Lloró por la niña que fue, aquella a quien llamaban nadie. Y lloró por la mujer en la que se estaba convirtiendo. Cuando la noticia llegó al pueblo, la reacción fue de incredulidad absoluta. En la plaza, en el mercado, en las tiendas, la gente murmuraba con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿La huérfana? ¿Esa niña que ni nombre tenía? Ella va a la universidad. Algunos reían con sarcasmo. Otros negaban con la cabeza, convencidos de que era un error, que alguien se había equivocado. Incluso algunos de los maestros de su antigua escuela, aquellos que la habían ignorado durante años, comentaban entre ellos con desconcierto: «Debe ser una beca de caridad. No durará ni un semestre». Pero Esperanza ya no escuchaba. Ya no le importaba lo que pensaran, porque había descubierto algo fundamental en su jornada, que la opinión de quienes te rechazan no puede tener poder sobre ti si tu propósito es más grande que tu dolor. Y el propósito de Esperanza era inmenso. No estudiaba para demostrarle nada a nadie. Estudiaba para construir algo, para cambiar algo, para romper el ciclo de invisibilidad y abandono que ella había vivido y que sabía que miles de niños seguían viviendo en silencio. La universidad fue una revelación. Por primera vez en su vida, Esperanza estaba en un lugar donde nadie conocía su historia. Nadie sabía que era huérfana. Nadie sabía que la habían llamado nadie. Era simplemente Esperanza, una estudiante más. Pero no era una estudiante más. Era la que llegaba primero a clase y se iba última. La que leía cada libro de la bibliografía y luego buscaba más. La que hacía preguntas profundas que incluso sus profesores tenían que pensar 2 veces antes de responder. Y no lo hacía por destacar. Lo hacía porque cada página que leía, cada concepto que aprendía, cada teoría pedagógica que estudiaba, era una herramienta más para cumplir su promesa. Los años de universidad pasaron con una intensidad que solo aquellos que han esperado toda su vida por una oportunidad pueden entender. Esperanza no desperdició ni un solo día.
Estudió psicología infantil, metodologías de enseñanza, pedagogía inclusiva, educación emocional. Se especializó en niños en situación de vulnerabilidad. Escribió su tesis sobre el impacto del rechazo escolar en el desarrollo emocional de menores institucionalizados. Y cuando llegó el día de su graduación, cuando cruzó ese escenario para recibir su título, cuando escuchó su nombre pronunciado con honores académicos, sintió que algo se cerraba dentro de ella. Un círculo que había comenzado con lágrimas y soledad, pero que terminaba con dignidad y propósito. Llegó el momento de elegir dónde trabajar. Le ofrecieron posiciones en escuelas privadas de la ciudad, lugares donde el salario era bueno y las condiciones eran cómodas. Sus compañeros de universidad le decían: Esperanza, acepta una de esas ofertas. Te lo mereces. Has trabajado demasiado para volver a ese pueblo olvidado. Pero ella sabía lo que tenía que hacer. Sabía que su destino no estaba en la comodidad, sino en la sanación. No estaba en lo fácil, sino en lo necesario. Así que tomó una decisión que sorprendió a todos. Eligió regresar a la escuela de su infancia. El mismo lugar donde la habían destruido. El mismo lugar donde había aprendido lo que significa ser invisible. El día que Esperanza regresó a esa escuela, todo era diferente y todo era igual. Los edificios seguían siendo los mismos. El patio donde comía sola seguía allí. El salón donde se sentaba en la última fila no había cambiado. Pero ella sí. Ya no era la niña con zapatos rotos y uniforme prestado. Era la profesora Esperanza, con la frente en alto, vestida con dignidad, cargando en su mochila no solo libros y planes de clase, sino años de dolor transformado en sabiduría, de rechazo convertido en empatía, de invisibilidad convertida en presencia poderosa. Algunos la reconocieron de inmediato. Compañeros de clase que ahora eran padres de familia y llevaban a sus hijos a esa misma escuela. La miraban con una mezcla de vergüenza y asombro. Otros no la reconocieron, pero sentían algo diferente en ella. Una dignidad silenciosa, una fuerza tranquila, una presencia que no pedía permiso para existir, sino que simplemente existía con plenitud. El primer día de clases, Esperanza entró a su salón y vio lo que sabía que vería: niños de todas las edades, algunos con uniformes impecables, otros con ropa remendada. Algunos riendo y jugando, otros sentados en silencio en las esquinas, con la mirada baja, tratando de ser invisibles. Y su corazón reconoció a cada uno de esos niños silenciosos, porque alguna vez ella fue uno de ellos. Esperanza no fue a vengarse, no fue a reclamar, no fue a señalar a quienes la habían lastimado. Fue a sanar, a romper el ciclo, a asegurarse de que ningún niño en ese salón, en esa escuela, sintiera lo que ella sintió. Abrió las puertas de su aula a cada niño rechazado, a cada huérfano olvidado, a cada alma silenciosa que nadie escuchaba. Y les decía con voz firme pero llena de amor: aquí tienes nombre, aquí importas, aquí tu voz cuenta, y yo voy a estar contigo, siempre. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de redención, de promesa cumplida, de destino encontrado. Si esta parte te conmovió, escribe. Todos merecemos ser vistos. Los años pasaron de una forma que solo aquellos que viven con propósito pueden comprender. No fueron años vacíos marcados únicamente por el calendario, sino años llenos de transformación silenciosa, de vidas tocadas una por una, de semillas plantadas con paciencia y regadas con amor incondicional. Esperanza se convirtió en mucho más que una maestra. Se convirtió en un refugio, en una voz para los que no tenían voz, en una presencia que cambiaba el aire mismo de esa escuela que alguna vez fue su infierno personal. Los niños que llegaban a su salón eran de todo tipo. Algunos venían de familias amorosas pero enfrentaban dificultades de aprendizaje que otros maestros habían etiquetado como problemas sin solución. Otros eran exactamente como ella había sido: niños pobres, huérfanos, rechazados, invisibles. Niños que llegaban con la mirada baja, esperando ser ignorados una vez más. Pero cuando entraban al salón de la profesora Esperanza, algo cambiaba.
Ella los veía. Realmente los veía. No como números, no como problemas, sino como seres humanos completos con sueños, miedos, potencial y dignidad. Había un niño llamado Mateo, de 9 años, que nunca hablaba. Había llegado a la escuela después de pasar 3 años en un hogar de acogida donde nadie tenía tiempo para escucharlo. Los otros maestros decían que era un caso perdido, que probablemente tenía algún trastorno que requería atención especializada que la escuela no podía ofrecer. Pero Esperanza vio algo diferente. Vio a un niño que había aprendido que su voz no importaba, exactamente como ella lo había aprendido años atrás. Durante semanas, Esperanza no lo presionó para hablar. Simplemente lo incluía. Le sonreía cada mañana cuando llegaba. Le dejaba notas escritas en su cuaderno. Me gusta cómo resolviste este problema. Eres muy inteligente. Un día, mientras los demás niños estaban en recreo, Mateo se quedó en el salón y se acercó tímidamente a su escritorio. Esperanza levantó la mirada y esperó. Y entonces, con una voz tan suave que apenas se escuchaba, Mateo dijo: «Gracias, maestra. Nadie me había dicho que soy inteligente». Esperanza sintió que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Ese fue el momento en que supo, con certeza absoluta, que todo su dolor había tenido un propósito. Las historias como la de Mateo se multiplicaban. Una niña llamada Lucía, que había sido víctima de bullying severo y había intentado quitarse la vida, encontró en el salón de Esperanza un espacio donde podía ser ella misma sin miedo. Un niño con autismo que había sido excluido de todas las actividades escolares, floreció bajo la metodología inclusiva que Esperanza implementaba con paciencia infinita. Gemelos que habían perdido a su madre y vivían con un padre alcohólico, encontraron en ella la figura materna que necesitaban desesperadamente. Y lentamente, sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, sin pedir nada a cambio, Esperanza comenzó a cambiar la cultura de toda la escuela. Otros maestros observaban cómo sus estudiantes transformaban sus vidas y empezaron a preguntarle: «¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto?». Y ella siempre respondía lo mismo: «No hay secreto. Solo hay amor. Solo hay presencia. Solo hay ver a cada niño como si fuera el único que importa, porque para ese niño, en ese momento, eso es exactamente lo que necesita sentir». Las familias comenzaron a hablar. En el mercado, en la iglesia, en las reuniones comunitarias, se escuchaba la misma frase una y otra vez: «La maestra Esperanza salvó a mi hijo». Padres que habían perdido toda esperanza con sus hijos, que habían sido llamados a incontables reuniones escolares donde solo escuchaban quejas y recomendaciones de medicación o expulsión, de repente veían a sus hijos llegar a casa emocionados por aprender, con tareas terminadas, con sonrisas en el rostro. Pero Esperanza nunca buscó crédito, nunca presumió, nunca se promocionó. Simplemente seguía haciendo su trabajo con la misma dedicación silenciosa con la que alguna vez estudió a la luz de una vela en el orfanato. Su impacto no era ruidoso, pero era profundo. No era visible en titulares o premios, pero era tangible en cada vida que tocaba. Y entonces, después de casi una década de trabajo incansable, algo extraordinario sucedió. La directora de la escuela, una mujer mayor que había estado en ese cargo durante 30 años, anunció su jubilación. La noticia generó inmediata especulación en el pueblo. ¿Quién la reemplazaría? ¿Qué cambios vendrían? Pero algo más grande estaba gestándose. El Consejo Educativo del Pueblo convocó a una reunión abierta para discutir no solo el futuro liderazgo, sino el futuro de la institución misma. La sala estaba llena. Padres de familia, maestros, exalumnos, miembros de la comunidad. Y uno por uno, comenzaron a levantarse para hablar. Un padre se puso de pie con lágrimas en los ojos y dijo: «Mi hijo estaba a punto de abandonar la escuela. Tenía 12 años y ya había decidido que él no servía para estudiar. Pero la maestra Esperanza vio algo en el que nadie más vio. Hoy mi hijo está en la universidad. Y todo es gracias a ella». Una madre se levantó temblando y compartió: «Mi hija intentó quitarse la vida hace 5 años. Estaba hospitalizada, destruida,
sin ganas de vivir. La maestra Esperanza fue al hospital a visitarla. No una vez, 10 veces, 20 veces. Le llevaba libros, le escribía cartas, le decía que su vida importaba. Hoy mi hija es maestra, inspirada por ella. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un hombre de mediana edad, que había estado sentado en silencio al fondo de la sala, se puso de pie. Su rostro mostraba vergüenza profunda. Y cuando habló, su voz se quebró. Yo fui compañero de escuela de Esperanza. Yo fui uno de los que la llamó nadie. Yo me burlé de ella. La hice llorar. Y hoy, ella está enseñando a mi hija con el mismo amor con el que enseña a todos. Nunca me reclamó nada. Nunca me hizo sentir el dolor que yo le hice sentir a ella. Esa escuela debe llevar su nombre, porque ella le devolvió el alma. El silencio que siguió fue sepulcral. Y entonces, como una ola imparable, uno tras otro, todos los presentes comenzaron a asentir, a aplaudir, a levantar la voz en acuerdo unánime. Escuela Esperanza. Debe llamarse Escuela Esperanza. Si esta historia te está partiendo el corazón, escribe en los comentarios. El amor transforma todo. La decisión del Consejo Educativo fue unánime, pero el proceso para hacer oficial el cambio de nombre tomó varios meses. Hubo que pasar por trámites burocráticos, aprobaciones del gobierno local, documentación interminable. Durante todo ese tiempo, Esperanza seguía haciendo exactamente lo mismo que siempre había hecho: llegar temprano a la escuela, preparar sus clases con dedicación, recibir a cada niño con una sonrisa genuina, quedarse hasta tarde ayudando a quienes necesitaban apoyo extra. No cambió nada en su rutina porque para ella, el reconocimiento nunca fue el objetivo. El propósito siempre fue más grande que cualquier placa o título. Pero cuando finalmente llegó el día de la inauguración oficial, cuando colocaron el letrero nuevo en la entrada de la escuela con las palabras Escuela Esperanza grabadas en letras doradas, algo dentro de ella se rompió de la forma más hermosa posible. Fue un sábado por la mañana. Habían organizado una ceremonia pequeña, pero cuando Esperanza llegó, se encontró con que el patio estaba lleno. Cientos de personas, exalumnos que habían viajado desde otras ciudades solo para estar ahí. Familias enteras, maestros actuales y jubilados. Incluso la señora Mendoza, ahora muy anciana pero con los ojos brillantes de orgullo, estaba sentada en primera fila sosteniendo un pañuelo con el que no dejaba de secarse las lágrimas. Esperanza caminó hacia el frente, hacia esa placa que llevaba su nombre, y por un momento el tiempo se detuvo. Cerró los ojos y en su mente vio con claridad dolorosa a la niña de 7 años que fue alguna vez. La vio caminando sola con zapatos rotos. La vio sentada en la última fila del salón, invisible. La vio comiendo en el rincón del patio, mientras las risas de otros resonaban como cuchillos. La vio llorando en silencio sobre una almohada gastada en el orfanato. Y le susurró mentalmente a esa niña: lo logramos. Lo prometimos y lo logramos. Cuando abrió los ojos, las lágrimas corrían libremente por su rostro. No intentó ocultarlas. No sintió vergüenza. Porque esas lágrimas eran la prueba física de que el dolor puede transformarse, de que las heridas pueden sanar, de que los ciclos pueden romperse. El alcalde del pueblo le entregó un reconocimiento oficial, pero Esperanza apenas lo registró. Lo único que importaba en ese momento era la revelación que estaba experimentando, que toda su jornada, cada momento de sufrimiento, cada instante de rechazo, cada noche de estudio exhaustivo, había sido parte de un diseño más grande que ella no podía ver cuando estaba en medio de la oscuridad. Cuando le pidieron que dijera algunas palabras, Esperanza se acercó al micrófono con las manos temblando. Miró a la multitud y vio rostros que representaban décadas de su vida. Vio a Mateo, el niño que no hablaba y que ahora era un adolescente seguro preparándose para la universidad. Vio a Lucía, la niña que había intentado quitarse la vida y que ahora era una joven maestra inspirada por su ejemplo. Vio al hombre que había confesado públicamente haberla humillado en la infancia, ahora con lágrimas en los ojos sosteniendo la mano de su hija. Y vio a decenas de niños actuales, sus estudiantes,
mirándola con admiración y amor. No sé qué decir, comenzó con voz quebrada. Durante muchos años de mi vida, me dijeron que yo era nadie. Y hubo momentos en los que lo creí. Momentos en los que pensé que mi existencia era un error, que mi vida no tenía valor, que nada de lo que hiciera importaría. Pero hoy entiendo algo que desearía que esa niña de 7 años hubiera sabido. El mundo puede llamarte nadie, puede humillarte, rechazarte, olvidarte, puede hacerte sentir invisible y sin valor, pero no puede quitarte tu propósito si tú decides aferrarte a él con todas tus fuerzas. Su voz se hizo más firme mientras continuaba. Yo no esperé que alguien viniera a rescatarme. No esperé que el sistema cambiara. No esperé que la gente que me lastimó se disculpara. Me rescaté a mí misma. Con fe cuando no tenía razones lógicas para creer. Con estudio cuando no tenía recursos. Con amor cuando solo había conocido rechazo. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de devolver el dolor que me habían causado, cuando tuve el poder de vengarme, elegí algo diferente. Elegí devolver esperanza. Hizo una pausa, mirando directamente a los niños que estaban frente a ella. Hoy, cientos de ustedes pasan cada día bajo este nombre. Esperanza. Y quiero que sepan algo muy importante. Este nombre no es solo mío. Es de cada uno de ustedes. Es un recordatorio de que nadie, absolutamente nadie, es nadie. Todos somos alguien esperando nuestro momento. Todos tenemos un propósito. Todos importamos. Y si alguna vez alguien les hace sentir lo contrario, quiero que recuerden esta historia. Quiero que recuerden que el tiempo no borra el dolor. Eso es cierto, pero el tiempo corona a quienes perseveran. El tiempo revela la verdad de quienes somos realmente cuando elegimos no rendirnos. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero Esperanza apenas lo escuchaba, porque en ese momento estaba experimentando algo que solo aquellos que han completado una jornada larga y dolorosa pueden entender: la sensación de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Cada lágrima derramada, cada burla soportada, cada noche sin dormir estudiando, cada momento de soledad, todo había sido necesario para llegar a este punto, para romper el ciclo, para cambiar el destino de cientos de niños que de otra forma habrían repetido su historia. Después de la ceremonia, mientras la gente se acercaba a abrazarla y a tomarle fotos, Esperanza vio a una niña pequeña de unos 6 años, parada sola cerca de la puerta de la escuela. Llevaba ropa remendada y zapatos que le quedaban grandes. Su mirada estaba baja. Esperanza reconoció esa mirada de inmediato. Se acercó, se arrodilló a su altura y le dijo suavemente: «Hola, ¿cómo te llamas?». La niña la miró con ojos asustados, pero respondió en voz baja: «Nadie me pregunta eso». Esperanza sintió que su corazón se partía y se llenaba al mismo tiempo. Tomó las manos pequeñas de la niña entre las suyas y le dijo con firmeza: «Pues yo te lo pregunto. Y tu respuesta importa. Porque tú importas. ¿Cómo te llamas? Si esta historia te enseñó algo, escribe: mi nombre importa». La niña levantó la mirada y con una voz apenas audible dijo su nombre. Esperanza sonrió, la abrazó con ternura y le susurró al oído: «Nunca olvides tu nombre. Nunca olvides que tú importas. Y cuando alguien te haga sentir invisible, recuerda esta escuela, recuerda esta historia, y recuerda que tu vida tiene un propósito tan grande que ni siquiera puedes imaginarlo todavía». Esa niña, años después, se convertiría en una de las mejores estudiantes de la escuela Esperanza. Pero esa es otra historia, porque las historias de esperanza, las historias de redención, las historias de fe que transforma el dolor en propósito, nunca terminan realmente. Se multiplican, se expanden, tocan a una persona, luego a otra, y luego a otra, creando ondas de luz en un mundo que a veces parece demasiado oscuro. Si llegaste hasta aquí, hasta este momento final de la historia de Esperanza, déjame decirte algo: tú también importas. Tu nombre tiene peso. Tu vida tiene propósito. Y si alguna vez te han hecho sentir invisible, si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, si alguna vez has dudado de tu valor, quiero que recuerdes esta historia.
Quiero que recuerdes que Esperanza pasó de ser llamada Nadia a convertirse en el nombre que todos pronuncian con respeto y amor. Ahora te pido algo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo profundo, si te recordó que vale la pena perseverar incluso cuando todo parece imposible, quiero que dejes un comentario aquí abajo con esta frase exacta: llegué hasta el final y valió la pena. Así sabré que esta historia llegó a tu corazón de la forma en que llegó al mío. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Porque aquí compartimos historias reales de injusticia y redención, historias que te harán llorar pero también te llenarán de esperanza, historias que te recordarán que la fe, el amor y la perseverancia pueden transformar cualquier dolor en propósito. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que necesitas escuchar. Déjame también un like si esta historia te conmovió. No es solo un botón, es tu forma de decir: este mensaje importa. Esta historia merece ser compartida. Y créeme, hay alguien ahí afuera que necesita escucharla hoy. Antes de irte, te invito a ver el próximo video que aparece en tu pantalla. Es otra historia emocional que te va a partir el corazón, pero también te va a llenar de fe. Porque así como Esperanza encontró su propósito en medio del dolor, tú también puedes encontrar el tuyo. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda siempre, tu nombre importa. Tu vida importa. Tú importas. Nos vemos en la próxima historia.